yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aleluya. Si me conocieses, también a mi Padre conocería. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Un aplauso para el Señor y Dios, nuestro Dios Jesucristo. Amén. ¿Cómo está cómodo? Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Señor, por esta oportunidad de predicar tu palabra. El título del mensaje es Jesucristo, el verdadero camino. El Señor le decía a aquellas personas que estaban a su alrededor, les estaba predicando la palabra. Y les decía, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Dios estaba hablándole de esta hermosa palabra de vida. Quería Jesús hacerle entender al ser humano que ese Dios al cual ellos creían por siempre que sería la esperanza que vendría al mundo, aquel Mesías, era Él que estaba ahí hablando con ellos. Y le dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Pero algunos de ellos se confundían y preguntaban, ¿de qué Padre estará hablando? ¿Qué será lo que quiere decir Dios en estos momentos? ¿Qué lo que quiere decir Jesús en estos momentos? Pero la Biblia dice en el libro de Isaías capítulo 45 verso 15, verdaderamente tú eres Dios que te encubre, Dios de Israel que salvas. Porque así ha dicho Jehová, que creó los cielos, el que formó la tierra, el que hizo, la compuso, que no la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Dios se estaba encubriendo. Amigo que me escucha, hay muchas doctrinas, muchas religiones, y por donde nosotros pasamos en algún lugar, hay un lugar de predicación donde hablan el Evangelio. Pero quisiera decirte que hay un camino y se llama Jesús. Hay un Evangelio de salvación. Y Dios se encubrió en algún momento para poder morir por el ser humano. Se encubrió, dicen en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Yo tengo un amigo que era de la Sijín, y este amigo con su ropa adecuada, con su uniforme, pero a veces tenía que hacer trabajos encubiertos y tenía que disfrazarse de una persona de la calle, de un indigente, para poder rescatar a alguna persona que estuviera cautiva. Pero esa persona que estaba ahí, que se veía de una manera sucia y maltratado, era aquel hombre que se vestía de una forma bien, pero se estaba encubriendo para poder hacer un trabajo. Así hizo Jesús, nuestro Dios, para poder manifestarse a la raza humana, para poder pagar el precio que nosotros teníamos que pagar. Dios se encubrió, pero Dios estaba aplicando en este capítulo 14, que es uno de los capítulos más hermosos, donde Dios nos muestra, amigo que me estás escuchando, la verdad del Evangelio. Cuando Él hablaba y decía, hablaba de en el cielo, mi Padre muchas moradas hay. Dice, pero yo vendré y me tomaré a mí mismo. Porque Él está hablando de ese Espíritu Santo que vendría para ayudarnos y para transformarnos y para guiarnos. Que es el Espíritu Santo, este mismo Dios manifestado en una forma
personas que predican otras doctrinas para desviar el camino. Y él le dijo, ¿ustedes saben para dónde voy? Y Tomás de pronto le dijo, Señor, no sabemos para dónde vas, ¿cómo sabremos el camino? Si tú te preguntas hoy de corazón, ¿tú sabes para dónde vas? Tenemos que preguntarnos nosotros para dónde vamos. Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Pero un camino es una dirección, un rumbo con diferentes. Estos rumbos nos indican para dónde debemos ir. Pero ¿cuál es el camino? Jesús estaba mostrándole al ser humano ahí que Él era aquella solución que necesitaba el ser humano. Cuando yo viajaba de Valledupar hacia Bucaramanga, no conocía ese camino. Pero empecé a mirar por cada lado y veía aquellas indicaciones que hacían para que uno llegara al sitio donde uno deseaba llegar. La palabra de Dios es el guía para que nosotros podamos llegar a la salvación. Dios ha dejado un evangelio, una palabra de vida para que nosotros nos guiemos. Hoy hay muchas doctrinas que hablan y predican otras cosas diferentes a lo que dice la palabra de Dios. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero si el Padre hubiera sido otro, entonces que usted hubiera dicho, nadie va al Padre. Pero Jesucristo es este camino. Y este camino está lleno de verdad y de vida. Recuerdo que cuando iba viajando hacia la ciudad de Bucaramanga, iba adelantando una mula y de repente esa mula iba a 80 kilómetros por hora. Y yo no podía pasarla. Y de pronto venía bajando otra a gran velocidad. Y cuando me enfrenté a ella, yo dije, voy a morir. Hay poder en el nombre de Jesús. Y de repente yo me tiré hacia un lado pensando, ¿qué va a pasar conmigo? Pero dice, yo soy el camino y la vida. Cuando estás tú siguiendo esta vida, este camino, Dios te va a proteger a través de las dificultades que te presenten. Y Dios guardó mi vida porque yo quedé atrapado entre la cabina, la carrocería, en un espacio pequeño y la moto se movía hacia ambos lados. Pero como ella succiona, pero Dios cogió mi vida y la sostuvo. Porque este Dios poderoso, amigo que me escucha, está ahí para guardar. Pero es necesario que tomemos el camino, este camino que Dios nos ha dejado. El camino hacia el cielo. Saber hacia dónde vamos es necesario, porque a veces nosotros nos preguntamos qué estamos haciendo con nuestra vida. Tú te puedes levantar todos los días y correr y decir, voy para el trabajo, ¿qué voy a hacer? Pero tu vida se va desgastando poco a poco, pero ¿hacia dónde va tu vida espiritual? Hermano, ¿hacia dónde va mi vida espiritual? ¿Hacia dónde voy? Cuando yo sé hacia dónde voy, puedo mirar el camino. Porque si yo deseo ir para Bucaramanga, tomo el camino para Bucaramanga. Pero si yo deseo ir al cielo, tengo que tomar el camino que Dios ha dejado para nosotros. Tengo que tomar el camino que realmente Dios trazó para nosotros. Hay muchas réplicas del Evangelio. La Biblia dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, al Jesucristo, la principal piedra del ángulo, Efesios 4:20, Efesios 2:20. Dios dejó un camino por donde nosotros podemos ir. Y este camino está en la palabra de Dios. Esta palabra de vida que puede cambiar al ser humano. Yo me encontraba con un amigo y él empezó el testimonio de él. Cuando los cristianos llegaron a predicar la palabra, él dijo, no, estas personas locas, yo no quiero nada con ellos. Y él dijo, él tenía una hija y la que él había encomendado a una imagen. Pero esta niña murió y él se decepcionó y decía, estoy decepcionado de la vida. Y tomaba y dijo un día, yo voy a tirarme a este pozo y voy a morir porque no le encuentro sentido a la vida. Porque cuando tú no andas por el camino de Dios, no tiene sentido la vida. Cuando da un aplauso a Jesús. Aleluya.
no tiene sentido la vida. Y cuando él se sumergió en esas aguas para quitarse la vida, escuchó una voz que le habló: tú eres mío. Y de pronto escuchaba una voz que le decía: quítate la vida. Pero él se sintió extraño y dijo: voy a salir a ver quién me está hablando. Y cuando salió del agua ahí, empezó a buscar quién le hablaba, y él sentía la voz de Dios que le hablaba a su corazón. Y él, que odiaba tanto y no quería saber nada del evangelio, dijo: voy a ir a donde estos cristianos. Y se acercó a ellos y escuchó la voz de Dios que le habló y le cambió la vida, y ahora vive feliz en el camino verdadero, en el camino de la vida. Aleluya, gloria a Dios. Cuando yo venía para acá, para Barranquilla, iba en mi moto desde Bucaramanga hacia Barranquilla, y en ese viaje yo venía a gran velocidad y empecé, no sé, sentí la presencia de Dios que me tocó la vida, y comencé a hablar en nuevas lenguas y hablaba en lengua, y yo decía: ¿qué está pasando? Pero yo no sabía qué iba a ocurrir en la vida. Como tú no sabes, escuchas qué puede pasar en tu vida saliendo de este lugar, o mañana o pasado mañana. Pero Dios sí sabía que en mi vida vendrían muchos problemas y dificultades. Y empecé a hablar en lengua hasta que llegué aquí a la ciudad. Yo me preguntaba: ¿qué está pasando? Pero era Dios dándome fuerza para enfrentar toda la situación que vendría. Porque Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Él está ahí para ayudarnos. Y amigos, si tú tienes dificultades y problemas, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué Él es el camino? Porque Él nos deja la forma, el estatuto de cómo tomar decisiones en la vida. Si yo tomo esas decisiones que realmente no agradan a Dios, mi vida tomará un rumbo diferente. Mi vida tomará un rumbo hacia la muerte. Cuando nosotros hablamos de alguien, decimos: ¿dónde está aquel compañero de estudio? La gente dice: él tomó un mal camino y ahora está muerto. Porque el camino no es tan solo literal como yo correr de aquí a allá. Es las decisiones que yo tome en mi vida. Y hoy Jesús quiere decirte a ti, amigo que me escucha: yo quiero salvarte, yo quiero ayudarte. Pero es necesario que ese camino tenga la verdad. Y la verdad se llama Jesús de Nazaret. ¿Y cuál es la verdad? Que este Jesús, como dice en 1 Timoteo 10:3-16, Dios fue manifestado en carne. Es necesario que tú sepas quién es Jesús y quién es el Salvador. Porque si tú puedes escuchar hablar que Jesús es el panadero, Jesús el que hace, el que arregla el agua, Jesús el electricista, y se llama Jesús. Pero cuando tú hablas de Jesús de Nazaret, las cosas tienen que cambiar. Cuando tú hablas de Jesús, tu vida se transforma, tu vida cambia, porque estás hablando de aquel Jehová. Y mirarán a mí a quien traspasar, porque yo mismo que hablo estaré presente. Tú necesitas, yo necesito de Jesús. Y necesito conocer la verdad. Porque hoy predican muchas personas predicando en la que hablan de un Jesús que no es el que dice la palabra de Dios. Porque el que nosotros conocemos, iglesia del Señor, es el verdadero Dios y la vida eterna. Primero de Juan 5:20. Gloria a su nombre, aleluya. Hoy necesitamos, iglesia de Cristo, anunciar la palabra sin miedo y sin temor. A veces pensamos: no voy a hablar aquí porque hay cierta cantidad de religiosos. Pero hermano, ellos están en un mundo vestido de religión. Y amigo que me escuchas, hay mucho mundo vestido de religión. ¿Y eso qué quiere decir? Es que el diablo se vistió de ángel para engañar al ser humano. Son doctrinas religiosas que te sacan de la verdad. Porque como leímos en la palabra de Dios, Tomás le preguntaba: Señor, muéstranos al Padre, no basta. Y él le dijo: tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, perdón, y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hoy le has visto y la habéis conocido. Pero la gente trata de separar a Dios. Las religiones tratan de alejar al hombre del nombre que es sobre todo nombre. Pero amigo que me escuchas, el nombre que es sobre todo nombre es Jesús de Nazaret. Si
Si tú quieres hoy sentir paz en tu alma, si quieres sentir cambio en tu ser, tienes que invocar el nombre de Jesús, porque es el único que puede salvar tu vida. Nadie viene al Padre sino por mí, porque el Padre y yo uno somos. Isaías 9:6 decía: y amará su nombre Padre eterno, Señor nuestro. Padre eterno. Este Padre eterno que amó tanto al ser humano, que no estimó ser igual a Dios, y nadie es igual a Dios sino Dios, como cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta los sumos, tomando forma de siervo, y lo hizo por ti y por mí. Estando Dios en los cielos, tomó una forma de siervo, pero Él no dejó de ser Dios. Él siempre siguió siendo Dios, aunque en su omnipresencia, aunque estuviera en todas partes, en una existencia se encontraba como un ser humano para mí, por mí. Por eso Él decía: para donde yo estoy, vosotros también estéis. Porque es el deseo de Dios, amigo que me escuchas, mi hermano, es que nosotros estemos en Él, en lugares celestiales, y que nosotros podamos predicar la palabra de verdad. Y no tener miedo, porque aquellas personas necesitan conocer el Evangelio, porque han caído en unos túneles donde no pueden salir, porque tienen que desaprender aquella doctrina que en los años 300 después de Cristo, cuando Constantino y Tertuliano sacaron esta doctrina, esta réplica del Evangelio. Porque el diablo ha sacado réplicas, como cuando tú quieres comprar un zapato original y te dicen que este zapato es más económico y es muy parecido, pero no tiene las mismas características, porque solo existe un evangelio, hermano. Amigo que me escucha, Efesios capítulo 4, verso 5, una fe, un bautismo, un solo Señor, aleluya. ¿Cuánto aplauden a Jesús? Es un solo Dios. Aleluya, gloria a Dios. Réplica del evangelio. Y la Biblia nos enseña, pero cuando hablamos con alguien, ellos sacan sus ideas y sus malas interpretaciones de la palabra, pero tú debes estar lleno de ella. Y amigo que me escucha, la Biblia es la que nos enseña qué es lo que debemos hacer. Algunas personas dicen: no, la letra mata, no sigas, no estudies tanto que te vas a volver loco. Pero eso es mentira del diablo, porque lo que más debemos hacer nosotros los seres humanos es leer la palabra de Dios. Porque la Biblia dice: escudriñad las Escrituras, porque en ella encontráis la vida eterna. Debemos estudiar esta palabra, porque el pueblo de Israel se perdía por falta de conocimiento. Pero Dios te invita a leer la palabra para poder entenderla. Porque cuando tú la escudriñas, Dios comienza a hablar a tu vida, amigo que me escucha. Hoy saldrás afuera y alguien te dirá: no, hombre, allá está el Padre, allá está el Hijo, allá está el Espíritu Santo. Pero la Biblia no te dice así. Dice de quiénes son los patriarcas, de los cuales vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Aleluya. Sobre todas las cosas. Y si Dios es sobre todas las cosas, ¿qué espacio hay para otro? Necesitamos predicar la doctrina de verdad y hablarle a las almas. Muchas personas predican otra doctrina, pero no se basan en la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si nosotros no sabemos que Jesús es el mismo Jehová, nunca podremos entrar al reino de los cielos. Por eso es tan necesario que nosotros anunciemos esta palabra, anunciemos este evangelio, porque hoy en día hay muchas mentiras en verdad. Recuerden cuando Jesús estaba aquí en la tierra y fue tentado, el enemigo le hablaba con la palabra, tratando de confundirlo. A ti, amigo que me escucha, alguien te dirá: no, son tres. Pero la Biblia te dice: Dios es uno. Oye, Israel, nuestro Dios, el Señor, uno es. Y cuando sabemos que Dios es uno, podemos entender cuál es la verdad. Porque el enemigo siempre saca malinterpretaciones de la palabra. Recuerden cuando estaba siendo tentado, Jesús le decía: tírate de ahí.
Así dice la palabra, sus ángeles mandará para que te guarden. Porque son mentiras envueltas en verdad, para poder engañar al ser humano. Pero Él dice, no tentarás a tu Dios. El Señor nos enseñaba cómo debíamos nosotros actuar ante esta situación. ¿Cómo podemos hacer? Predicando la palabra como Él. Amigo que me escuchas, hay un Salvador y se llama Jesús. Aquel buen pastor. Tú has leído la Biblia, porque muchos abren la Biblia y ponen el Salmo 91 o abren, dice, o ponen otro libro que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero ese buen pastor su vida da por sus ovejas, dice la Biblia. Y este es Jesús el cual te estamos predicando. Este Jesús que se encubrió para poder salvarnos a nosotros. Y lo hizo por el gran amor que tiene hacia la raza humana. Y murió en la cruz del Calvario por ti y por mí para darte vida. Este Dios manifestado en carne. Por eso la tierra y la naturaleza hizo venia cuando Jesús estaba aquí. Por eso una estrella dirigía a aquellos hombres, a aquellos sabios para llegar a adorar al Rey. Porque Dios, Jesús, nació siendo Rey. Ni siquiera dijo que era un príncipe, no, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Para qué? Para que ante Él se doble toda rodilla. Amigo que me escucha, hay muchas versiones que tratan de hacer de las religiones para envolver al hombre, pero hay un solo evangelio de salvación, el cual es Jesucristo de Nazaret, el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hoy podemos nosotros entregarle nuestra vida a Jesús, porque solamente Él es el que cambia y transforma al ser humano. Hay muchas religiones que se basan en las emociones, y tú puedes pasar por ahí escuchando, cantando, y ayunan y vigilan, y se emocionan cantando y repitiendo una canción. Pero ¿sabe qué hace diferente a la iglesia de Dios? Es que la iglesia de Dios es tocada por el Espíritu Santo, que no necesita emociones, sino unción de su Espíritu Santo que transforma a las personas. Aleluya. Un aplauso para Jesús. Gloria a su nombre, Jesús. Él es el que cambia y transforma. No son las emociones que transforman al ser humano. Porque cuando tú andas por el camino de Dios, empiezas a actuar como Dios te quiere que tú lo hagas. Ya no lo haces por tus propias fuerzas, amigo que me escucha. Tú dirás, yo no quiero, yo quisiera entrar por este camino, pero me da miedo no poder actuar como actúo. Pero te digo algo, un secreto, amigo. Tú llegas al Señor como tú eres, con tus defectos. Así llegamos todos un día ante el Señor. Y Él nos transformó y nos cambió nuestra conciencia, nos cambió nuestro corazón por un corazón conforme a la voluntad de Dios, porque el hombre cuando no tiene a Dios y está en el mal camino, su corazón es como una piedra, por eso hace tanta maldad y daño. Pero Dios no quiere que sigas en ese camino donde tu corazón se endurece y va hacia el mal. Dios lo que quiere es que tú tengas un corazón sensible a la presencia de Dios. Y para eso tienes que tener fe y creer en que te va a llevar hacia la vida eterna. Jesús es el camino, la verdad y la vida. La Biblia dice, el que ande por este camino, por torpe que fuere, no se apartará de él. ¿Qué quiere decir? Yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. ¿Qué quiere decir el Señor? Que yo te voy a acompañar, yo te voy a ayudar en este camino. Hay muchos caminos difíciles, llenos de personas malvadas que quieren hacerle daño a las personas. Pero cuando tú vas con el león de la tribu de Judá, cuando tú vas con el Rey de Reyes, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tú puedes tener las grandes dificultades en la vida y decir, mi vida no tiene sentido, como decía el hermano del testimonio. Pero cuando tú conoces a Jesús, vas a saber para dónde ir, como le preguntaba Tomás. Si no sabemos para dónde vamos, ¿cómo sabemos el camino?
Y le decía, yo soy el camino, venid a mí, los que estén cansados y cargados, que yo os haré descansar. Tú puedes pensar que no hay salida en tu vida, pero yo te puedo decir algo, Jesucristo es la salida. Porque Él abre puertas donde no la hay y la cierra cuando quiera. Pero si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Dios siente el dolor del ser humano y Él escucha la tierra gemir pidiendo ayuda, porque como se dan cuenta, las situaciones se ponen cada día más difíciles, el camino de la vida se vuelve cada día más problemático, pero hay un Jesús, un Dios maravilloso, que nos ha dado la oportunidad de tener libertad, y conoceréis la libertad, y conoceréis la verdad, y seréis verdaderamente libres. Aleluya. Nosotros, a pesar de que estamos en este mundo como todos, tenemos una paz y una tranquilidad que el mundo no puede tener. Amigo que me escucha, mi paso dejo, mi paso doy, dice Jesús. Yo no la doy como el mundo la da. Dios quiere que tú entres al camino de la verdad. Dios quiere, porque cuando tú entras al camino de la verdad, viene la vida a ti. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Venía a este mundo. En que el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. Pero a los que le conocieron le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Te gustaría a ti ser hijo de Dios? Y para hacerlo tienes que entrar por el camino de la salvación. Camino de santidad. Y este camino es de fe. Porque dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero tú dirás, es que yo no tengo esa fe para entregarme a Él. Yo no tengo esa fe para pensar de que voy a cambiar, que voy a transformar. La Biblia dice que se la pidas, que Él la tiene en abundancia. Si mi pueblo se humillara y clama a mí, yo le iré y le responderé. Dios está dispuesto a escucharte en la angustia, en la dificultad. Dios está dispuesto a escuchar al hermano que está caminando por este sendero y siente que ya no es capaz. Dios está dispuesto a escuchar a la persona que dice, yo no le veo sentido a la vida, porque Dios te va a decir para dónde vas. Nosotros los cristianos sabemos para dónde vamos. Vamos para el cielo, vamos para la gloria, mi hermano. ¿Por qué estás triste si vamos para la gloria? Aleluya. Usitama Kadasitiva. Tened por sumo gozo cuando estés. Amigo que me escucha, cuando tú conoces a Jesús, no es que no vas a tener problemas, sino que tus problemas serán resueltos por Él. No es que no vas a tener dificultades, sino que Dios es más grande que tu problema, sino que Dios es más grande que tu enfermedad. El Señor es más grande que tu economía. Pero solo tienes que decirle, Señor Jesús, tú que diste tu vida por mí en la cruz del Calvario, ayúdame, Señor. Muchas veces he estado enfermo por este camino, pero he escuchado la palabra de Dios que me dice, Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y por su llaga fuimos nosotros curados. Amigos, en este camino tenemos un protector, tenemos un médico eterno, tenemos un salvador, tenemos un amigo, tenemos un Dios y Padre de todo. ¿Por qué estar fuera del camino cuando podemos estar en el camino de la salvación? Si yo camino directo aquí, iré a aquella puerta. Pero si yo digo que cuando salga a esa puerta alguien me quiera hacer daño y yo sigo derechito por ahí, ahí me harán daño. Escucha, amigo, ¿qué tienes que hacer para que las cosas cambien? Tengo que cambiar de camino. Tengo que no coger esa dirección. Yo te estoy diciendo algo de todo corazón. Si tú quieres cambiar el resultado de lo que tú vives, cambia de camino. Aquí está Jesús de Nazaret. Él es el autor de la vida. Él vino a salvar al ser humano, porque el enemigo vino a robar, hurtar y destruir. Pero Cristo vino a dar vida en abundancia. Y esta vida está aquí en este lugar. Si tú quieres hacerlo, tienes que arrepentirte. ¿De qué tengo que arrepentirme yo? De la mala manera de vivir,
de estar ignorando este evangelio tan hermoso de salvación, de estar ignorando aquel Dios que siempre está de una u otra forma diciéndote: ven, hijo mío, yo te quiero salvar. Él se manifestó en carne y estuvo entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito Padre, porque es el único y verdadero Dios y la vida eterna. Aleluya. Y estuvo aquí entre nosotros, hizo milagros extraordinarios, porque es el Dios todopoderoso. Ahora Él sigue estando con nosotros, porque aunque tú no lo ves de pronto donde está Jesús, Él está aquí en espíritu. Su Espíritu Santo está aquí. Dice: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. En este camino no estaremos solos nunca. Y no dijo derramaría otro espíritu, sino el Espíritu de Dios, el Espíritu del Dios todopoderoso. Pero si tú verdaderamente, amigo que me escuchas, entiendes qué es lo que quiere Dios contigo, cuando tú empiezas a caminar por este sendero, Él te ha prometido ayudarte. Solo tienes que creer lo que Él dice. ¿Crees en Dios? Creed también en mí, porque Él es el Dios todopoderoso. De pronto habrá muchas personas tratando de confundirte, pero tú podrás saber que cuando te arrodillas y clamas al Dios supremo, hay un solo trono esperándote para llevarte. Hoy pues ha preparado lugar para vosotros, si no lo vieron, pero sí los tiene, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay, para que donde yo estoy, vosotros también estén. ¿Cuál es el deseo de Dios para nosotros? Que nosotros estemos en gloria, que nosotros estemos con Él. Pero tenemos que vivir esta vida natural. Pero en esta vida natural tengo que seguir el camino, y no puedo cambiar las cosas que Dios enseña a mi vida, y no puedo desobedecer a Dios, porque así lo que hago es poner triste a Dios contra nosotros. Pero si yo ando en el camino y le digo: Señor, dame fuerza, Él me fortalecerá. Porque no es por nuestra propia fuerza, es por la fuerza de Dios. Este camino, amigo que me escucha, no se lleva porque seamos muy santos, porque seamos muy lectores de la palabra, no. Es por la misericordia de Dios que tuvo con nosotros. Es por la confianza en Dios. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay una esperanza viva de recibir tranquilidad y paz en mi vida, pero tengo que hacerlo acercándome a este camino que es Jesús. Y cuando me acerco al camino de la verdad y la vida, estoy recibiendo vida y verdad. Aleluya. La venida de Dios está muy cerca. Los acontecimientos que ocurren indican que el reloj de Dios está a punto de sonar. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros en estos últimos momentos? ¿Estamos dando todo lo nuestro, toda nuestra fuerza a Dios? Amigo que me escuchas, aquí está el Señor y hoy te dice: hijo mío, dame tu corazón. Dios está dispuesto a ayudarte, porque si Él murió en la cruz del Calvario por nosotros, fue la prueba de amor más grande que hubo y que habrá por siempre. Que Dios se manifestara en carne para morir por ti y sufriera el dolor y el oprobio que teníamos que sentir nosotros. Lo hizo con amor por nosotros. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Saber para dónde vamos. ¿Y para dónde vamos? Para la salvación. ¿Y quién es la salvación? Es Jesucristo de Nazaret, que está aquí para ayudar a aquella persona que diga: Señor, ayuda. Clama a mí y yo te responderé. Todo lo que tú hagas, sea de palabra o de hecho, hazlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque en ese nombre es que se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo y está en la tierra. Este camino nos garantiza que está predestinado para la salvación. Es como cuando en los días de Noé estaba construyendo un arca y la gente le preguntaba: ¿tú qué estás haciendo ahí? Noé, pregonero de justicia. Y Noé le decía: yo estoy construyendo un arca porque vendrá un diluvio,
Hoy en día le predicamos y te decimos, Jesucristo viene pronto. Y la gente dirá, eso decía mi abuelo, eso decía mi tío que ya murió. Pero Dios no tarda su venida, sino por amor a los escogidos. Por no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios sigue dando oportunidades para que las personas le entreguen su corazón. Noé le dijo, estoy construyendo un arca porque va a caer un diluvio, va a caer muchas masas de agua. Pero no llovía en esa época. Pero el camino de salvación era entrar al arca. Pero todas las personas que entraran al arca se iban a salvar. Pero el ser humano no creyó. Y hoy en día predicamos la palabra y muchas personas se le dicen, mira, la Biblia dice arrepentidos y bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecado. Pero muchos ignoran esta palabra. Pero Dios te está diciendo, ven que va a caer el castigo sobre la raza humana. Entra en el arca de la salvación que es Jesucristo. Entra y salva tu vida. Pero en esa época murieron muchas personas, millones de personas murieron sin Dios. Solamente 8 Dios salvó. Pero porque sin fe es imposible agradar a Dios. El camino solamente era llegar y entrar al arca y meterse ahí y ser protegido por Dios. Porque el arca estaba predestinado a salvar al ser humano. Hoy Jesús está predestinado para salvarte a ti y a mí y a ti, hermano, que me escucha. Pero solamente tenemos que vivir realmente en el camino de la salvación. Realmente entregarle nuestra vida a Él para ser salvo. Así como Noé fue salvo, Dios nos ofrece una salvación más grande. Dios nos ofrece estar en lugares celestiales. Dios nos ofrece una promesa eterna. Amigo que me escucha, Dios te promete salvar tu alma y darte paz y tranquilidad para siempre. Hoy es esta oportunidad. Si tú quieres hacerlo, Él está aquí en este lugar. El camino, la verdad y la vida. No busques a otro, no busques otra cosa, porque Jesucristo, el Salvador. No existe otro que pueda salvar. Y si puedes preguntar, no, pero alguien salvó de esto y salvó de otro. No, Dios te está hablando de la salvación del alma. Nadie más puede perdonar pecados sino Jesús. Solo Jesús de Nazaret puede perdonar pecados. Yo quisiera decirte de todo corazón, Jesucristo te ama y te quiere salvar. Hoy es un día especial, hoy es una oportunidad para ser salvo. Solo tienes que aceptarlo como tu Salvador. Yo los invito a estar en pie.